Ingeniería y Comunidad brinda asesoramiento y servicios de capacitación en ingeniería hidráulica, así como también en agricultura orgánica, mediante sus diferentes plataformas anexas como Azoya Loja, huertos urbanos tecnificados biogénicos y diseños y capacitaciones en ingeniería civil y riego, que son anexas a ingeniería y con los contactos 0984-344-799. De microorganismos eficaces IEM para la agricultura regenerativa y sostenible. Nos acompaña para eso el ingeniero Francis Reyes Lainez de Honduras. Él es ingeniero agrónomo por licenciatura en Ciencias Agrícolas de la Universidad Gebhard de Costa Rica. Es consultor internacional en agricultura sostenible y producción de abonos orgánicos con microorganismos eficaces y es gerente técnico del IEM en Lima, Perú. Bueno, sin más, le damos la bienvenida a Francis, que nos va a explicar un poco más sobre este tipo de tecnologías y cómo son beneficiosas especialmente para las pequeñas empresas vinculadas a la pequeña agricultura familiar para el Perú. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias y buenas tardes. Quería agradecer de manera especial a CEDEPAS Norte por esta iniciativa y en especial también a los agricultores por darse un tiempo para compartir esta charla. Voy a tratar de no pasarme de 45 minutos y hoy vamos a hablar un poco de agricultura regenerativa, agricultura sostenible. Algunos prefieren llamarle agricultura natural, orgánica, ecológica. Lo que buscamos es una agricultura más sana, producir alimentos más saludables, pero también hacer una agricultura más rentable para el pequeño productor. Cuando hablamos de agricultura sostenible, hay que hablar del líder, ¿verdad? En este caso, el líder mundial en agricultura sostenible es Holanda. Holanda es el segundo país, es la despensa del mundo, es el segundo país número 2 en exportación de productos agrícolas. Solo superado por Estados Unidos, es decir, un país tan pequeño como Holanda, que es 30 veces más pequeño que Perú, produce 10 veces más alimentos que Perú. Es 270 veces más pequeño que Estados Unidos y sin embargo es el segundo productor mundial de alimentos. Han reducido en un 60% el uso de agroquímicos desde el año 2009, es decir, producen alimentos altamente saludables, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que aprender de Holanda, de cómo hacer una agricultura rentable, sana y que nos beneficie a todos, ¿no? Ahí viene la pregunta que yo considero más importante, que todo productor que trabaja, digamos, con CEDEPAS Norte, en Piura, Chiclayo, Ancash, cualquier zona, cualquier agricultor de Perú o de cualquier parte del mundo, tiene que preguntarse si estamos cultivando bien nuestra tierra, nuestro suelo, nuestra Pachamama. ¿Por qué esa pregunta es importante? Porque haciéndonos esa pregunta, nosotros podemos responder si estamos cultivando bien la tierra. Y entonces esa pregunta tiene tres áreas. En términos de agricultura sostenible, tenemos que preguntarnos si es sostenible desde la parte económica, desde la parte ambiental y desde la parte social. ¿Ok? Entonces, si yo soy un productor de arroz o de paltas o de soya de cualquier parte del mundo, y voy a hablar de Perú, lo primero que tengo que preguntarme es, hoy en día yo gasto menos dinero en insumos que hace 20 años atrás, y la respuesta es no. Hoy en día un productor gasta 4 veces más en fertilizantes nitrogenados para producir lo mismo que hace algunos años atrás. Yo viajo mucho y un productor, por ejemplo, de Sullana, he estado a inicio de año en Sullana, me dice, ingeniero, yo antes usaba un saco de urea hace 15 años atrás y tenía buena cosecha. Hoy en día tengo que usar 8 sacos de urea para cosechar lo mismo. ¿Qué significa? Que el productor cada vez está gastando más dinero en insumos externos. Entonces la agricultura no es rentable o no es viable en el tiempo, ya que yo voy gastando cada vez más en fungicidas, nematicidas y una gran cantidad de productos químicos. Es decir, económicamente no es viable en el tiempo. Segundo, y aquí quiero que me pongan mucha atención, los alimentos que llegan a la mesa de sus hijos, de su familia, de sus papás, son más sanos. Es decir, el tomate que ustedes consumen hoy es más sano que el que consumían hace 30 años atrás, y la respuesta también es no. Hace 2 meses se hizo un análisis de 42 frutas y verduras que se recolectaron en los mercados solamente de Lima, 42 diferentes frutas y verduras en los mercados de Lima, de un laboratorio certificado, acreditado, privado, independiente, y encontró que de esas frutas y verduras, fresa, tomate, melocotón, arroz, uva, por darles algunos ejemplos, la mitad
contenían residuos de venenos no aptos para consumo humano. Es decir, esos alimentos no son aptos para consumo humano por contener una cantidad excesiva de residuos. Entonces, socialmente tampoco es justo, porque es decir, estamos envenenando a los peruanos y por eso tenemos tantos problemas de gastritis, estreñimiento, alergias, cáncer. Porque en algunos alimentos hay 18 veces más residuos de agroquímicos de lo que permite la norma. Obviamente estos alimentos jamás se pudieran exportar, son para consumo de los peruanos, estamos comiendo venenos. Y eso lo voy a mencionar algunos ejemplos. En estos 19 años viajando acá, y a veces algunos productores no les gusta, pero yo tengo que decir la verdad, ¿no? Un productor de pisco fumiga 42 veces el tomate, cada 3 días. Un productor del Valle del Río Chillón, el brócoli y coliflor lo fumigan cada 3 días, puede tener 38 fumigaciones, un brócoli, un coliflor, una fresa. Y fumigados con productos de etiqueta roja, es decir, prohibidos, altamente cancerígenos. Y estos alimentos no son para exportar, son para vender en mercado interno, porque no hay ningún control. Entonces es un problema grave. La tercera pregunta, desde el área ambiental. Mi suelo, donde yo cultivo hoy espárragos, maíz, arroz, ¿está mejor que hace 20 años atrás? Y la respuesta también es negativa. Los suelos de hoy en día, el 90% de los suelos del mundo están degradados y un 33% están altamente degradados, básicamente por un problema de uso indiscriminado de agroquímicos, es decir, fungicidas, insecticidas, nematicidas. Es decir, entonces tenemos suelos compactados, suelos con problemas de salinidad y suelos con problemas de plagas y enfermedades. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Es importante que los agricultores y los consumidores entiendan que la agricultura que hacían nuestros abuelos era totalmente diferente a la que hacemos hoy en día. Siempre es bueno recordar que la agricultura comenzó hace 16.000 años. Hace 16.000 años el hombre cultiva la tierra. Antes de ese tiempo el hombre no cultivaba, vivía de la caza y la recolección. Todos nuestros antepasados cultivaron de manera natural, ecológica, orgánica. O sea, la agricultura cambia o empezamos a usar venenos hace muy poco, hace 40, 50 años a lo mucho. Y en esos últimos 40, 50 años hemos degradado el 90% de los suelos agrícolas del mundo. Entonces es un problema grave, ¿no? Es un problema muy grave. Básicamente ese error se debe a que no nos hemos olvidado de un pequeño detalle: cómo funciona el suelo, cómo funciona la madre tierra, la Pachamama, de qué depende que un suelo sea fértil y yo no tenga que gastar en fertilizante. ¿Por qué cuando yo siembro en un suelo virgen o en un suelo descansado, la cosecha sale muy bien sin necesidad de usar tantos productos? Y es básicamente porque en un suelo sano, esta es una foto de la FAO que fue publicada en todos los idiomas del mundo, del año 2015, Año Internacional de los Suelos de la Pachamama, una cucharada de suelo, necesito que todos los técnicos, ingenieros, agricultores entiendan esto. Necesitamos entender cómo funciona el suelo para cooperar con la madre tierra, no para ir en contra del suelo. Una cucharada de suelo sano tiene más bacterias y hongos que gente en el planeta. Una cucharada de suelo sano tiene más de 7.500 millones de bacterias y hongos. Si los agricultores, si los ingenieros entendieran eso, buscaríamos otra forma de trabajar el suelo. Imagínense que este es un suelo sano de Pacanga, de Chepén, y yo fumigo con un veneno acá. Voy a matar toda la microbiología benéfica y entonces este suelo va a quedar pobre y al siguiente año yo voy a tener que fumigar más y así. Entonces ese es un problema grave, no entender cómo funciona el suelo. ¿Y por qué es importante entender cómo funciona el suelo? Porque somos lo que comemos. La felicidad y la salud de los más de 30 millones de peruanos depende de lo que comemos de la madre tierra. Es decir, y el 90% del sistema inmunológico de las personas depende de la microbiota intestinal. Entonces, cuando yo como una papa, un choclo, una fresa, en realidad no estoy alimentando mi cuerpo, en realidad estoy alimentando mi microbiota intestinal, que es donde se produce el 90% del sistema inmunológico para estar sanos y fuertes, es donde se produce la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Por eso, estómago lleno, corazón contento. Ahí se produce la serotonina. Pero imagínense ustedes que un peruano de Trujillo, vamos a poner un ejemplo de Trujillo, desayuna un jugo de fresa con 42 fumigaciones esa fresa y encima regada con aguas negras. Y se come una ensalada de brócoli con coliflor con 43 fumigaciones. Un huevo de gallina criada en jaula con antibióticos y soya y maíz transgénico. Y luego almuerza una ensalada de tomate con 32, 38 fumigaciones y un arroz
de Sullana también fumigado. Recuerden que el cultivo número 1 en uso de agroquímicos en Perú es el arroz, no porque fumiguen más por hectárea, sino porque es el que se siembra en mayor cantidad. Entonces es el producto, el cultivo en el cual se lleva el volumen más grande de agroquímicos. Entonces es algo que tenemos que entender. Estos productos son para consumo interno. Los productos para exportación no se fumigan con este tipo de insecticidas, fungicidas altamente tóxicos. Entonces tenemos, aquí quiero explicar con esta gráfica, aquí tenemos la figura de un humano y la de la izquierda, está en inglés pero se entiende, salud frágil dice acá, es cuando hago una agricultura una agricultura convencional con una gran cantidad de fungicidas, insecticidas, nematicidas. Recuerden que todo eso destruye la microbiota, la microbiología, pero también van y afectan mi salud. Entonces voy a tener problemas de estreñimiento, gastritis, bajo sistema inmunológico. La persona de la izquierda, de color rojo, son los peruanos. Disculpen que es un ejemplo, ¿verdad? Pero es la agricultura real de acá. La foto de la derecha, buena salud, agricultura sostenible, sustentable, con el mínimo uso de productos químicos. Podríamos decir que es la agricultura de Europa, ¿no? Ellos usan muy pocos químicos en su agricultura, pero además cuando nosotros exportamos quinoa, palta, banano, piden orgánico. Y además ellos cuando vamos a exportar algo que no es orgánico, pero nos piden que usemos ciertos productos químicos que no son tan tóxicos. Entonces, definitivamente estamos conectados directamente con la madre tierra a través de los microorganismos. Somos lo que comemos. Que el alimento sea tu medicina. Pero hoy en día el alimento que llega a la mesa de los peruanos más es veneno que otra cosa. Y esto tiene que cambiar. Lastimosamente, esto se debe, voy a ser directo, pero se debe en gran parte de la culpa la tenemos nosotros, los ingenieros agrónomos, que la gran mayoría que fuimos a las universidades nos formaron para vender químicos. La mayoría de los agrónomos no va a mejorar la fertilidad de los suelos, va a vender químicos. Entonces, y luego cuando el agricultor se enferma, va a la farmacia a comprar medicamentos. Y los mismos laboratorios que fabrican los venenos, los agroquímicos para la agricultura, son los mismos que venden los medicamentos en la farmacia, ¿no? Por eso no sé cuántas farmacias habían en Trujillo hace 30 años o 40 años, cuántas hay ahora. Este es un viaje que hice en Japón, aquí está el doctor Keita. Miren lo que tiene acá este científico en sus manos, tiene 2 frascos, y un frasco es arroz orgánico, el de la izquierda, y la derecha es un arroz con agroquímicos. ¿Qué pasó con el arroz con agroquímicos después de 5 años? Radicales libres, oxidación. ¿Qué pasó con el arroz orgánico? Antioxidantes. Pues esto lo saben la mayoría de madres de familia o personas que compramos frutas, verduras. Sabemos que los alimentos cuando tienen una gran cantidad de agroquímicos se pudren rápidamente y no tienen mucho sabor, son muy pobres en minerales. Cómanse una papa nativa y van a sentir el sabor de esa papa, muy agradable. Cómanse una papa aguachenta producida en la costa, en Barranca, Huacho, y van a notar que es pura agua, ¿no? Mismo ejemplo, esta es una papaya cortada con el mismo grado de maduración, pero esta es una papaya con agroquímicos, esta es una papaya orgánica. ¿Cuál se pudrió más rápida? Agroquímicos. Oxidación, radicales libres, cáncer. Eso ocurre cuando yo me alimento constantemente con alimentos con alta contenido de agroquímicos. ¿Cuáles son los problemas de la agricultura que hacemos hoy en día? Número 1, mantenemos el alto uso de herbicidas. Los herbicidas, por el volumen que se usan, son uno de los principales causantes de la degradación de suelos porque mantienen el suelo descubierto. Vayan memorizando esto si queremos mantener suelos fértiles. El sol mata a los microorganismos del suelo, por eso el suelo no debe ver al sol. El suelo no debe ver al sol. Si ustedes van a un bosque, se van a dar cuenta que el bosque cierra la copa y cubre el suelo de hojarasca. Levantan esa hojarasca y está llena de microbiología. Entonces lo que busca el suelo siempre es lo que busca la naturaleza siempre es cubrir al suelo con hierba. Y cuando yo hago esto, estoy degradando rápidamente los suelos. La segunda práctica, más dañina para los suelos, es el arado, ¿no? El arado excesivo, yo elimino lombrices y expongo el suelo al sol, oxigeno. La oxigenación afecta a los microorganismos porque produce radicales libres. Entonces lo que estoy haciendo al arar mi suelo es esterilizando mi suelo. Eviten el arado, en la medida de lo posible eviten el arado. Y si tienen que usarlo, el arado tiene que ser muy eventualmente. Hoy en día en los grandes países, en Brasil, en Estados Unidos, ya casi no se ara para hacer cultivo de soya, maíz. Hacen siembra directa, labranza mínima que le llaman, ¿no? Estas son máquinas modernas en las cuales hay un disco que va abriendo solamente el surco donde va a ir la semilla, pero ya no se hace un arado del suelo. Es una sembradora directa, miren, no hay arado, va directamente sembrando y el mulch queda ahí como protección del suelo y ya la siembra de maíz de labranza mínima. La quema de los suelos, de los rastrojos,
uno de los problemas más graves. La biomasa está aquí, en un bosque de la selva amazónica. La biomasa está la materia orgánica está en la biomasa verde, y si yo quemo, estoy liberando CO2, estoy eliminando la microbiología del suelo y estoy dejando el suelo expuesto al sol y a la lluvia. Obviamente este suelo, con una lluvia, rápidamente se lavan las bases, la capacidad de intercambio catiónico, y este suelo se acidifica y tengo problemas de degradación. Después de 10 años este agricultor ya no puede sembrar aquí nada y sigue talando más bosques, ¿no? Ya el planeta no podemos seguir en ese ritmo de degradación de suelo. Una de las prácticas más tristes que yo veo en la costa de Perú, yo sé que en Trujillo no hacen eso, sé que en Trujillo no, en otras partes del mundo harán, pero yo sé que en Trujillo, en Sullana, no queman los rastrojos de arroz. Es increíble, ¿no? Un productor siembra su arroz, hace tremendo trabajo por meses, y finalmente él lo que vende es el grano, que es el 20% de todo su dinero, de todo su trabajo. Él solo vende el 20%, que es el grano. El 80% de su dinero, de su trabajo, está ahí, en la raíz, en el tallo y en las hojas. Ahí está su dinero. ¿Y qué hace el productor con esa materia orgánica? Con ese dinero lo quema. O sea, no solo está quemando su dinero, sino que también está liberando CO2 a la atmósfera, calentamiento global, está esterilizando su suelo, porque algún ingeniero le dijo que debía quemar. Y al quemar, lo que estoy haciendo yo es, aquí en este rastrojo seco, no se multiplican microorganismos patógenos. Recuerden que en materia orgánica, en descomposición o materia orgánica muerta, si lo quieren entender, solo se multiplican microorganismos benéficos, saprófitos. Por lo tanto, eso es un error garrafal que algunos ingenieros recomiendan quemar los rastrojos. Estos rastrojos sirven como mulch, y estos rastrojos se pudieron incorporar al suelo y luego agregar agua y microbiología para descomponer e incorporar esas 30 toneladas. Él cosecha el 20%, pero por hectárea en arroz quedan 30 toneladas de materia orgánica en raíz, tallo y hoja, y muchos productores queman esas 30 toneladas de materia orgánica. Necesitamos hacer un cambio, hacer una revolución para salvar la tierra, y esa revolución tiene que empezar desde los agricultores a hacer una agricultura diferente, y esa agricultura es teniendo como base cómo funciona la naturaleza. Eso fue lo descubrió el doctor Teruo Higa, que la fertilidad de los suelos, la salud de las personas depende de microorganismos, y por lo tanto tenemos que recuperar rápidamente la fertilidad del suelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a mencionarles aquí una estrategia que es la que yo utilizo, cómo hacer una agricultura sostenible, regenerativa, rentable. Esa estrategia consiste en cooperar con la naturaleza. No es más que cooperar con el suelo, con la naturaleza. Es decir, yo no debo ir en contra de la naturaleza, debo cooperar con los microorganismos del suelo. ¿Cómo coopero yo y lograr recuperar la fertilidad del suelo, tanto la fertilidad física, química como biológica? Es incorporando una estrategia sencilla que yo le llamo las 7M. Yo debo aplicar a mi suelo microorganismos eficaces que los voy a activar con melaza. ¿Ven? Aquí tengo ya las primeras 2 M's. Microorganismos y melaza, miel de caña. Ahora les voy a explicar cómo es que lo van a usar. Agrego minerales en la activación, puedo agregar minerales, y también los microorganismos van a solubilizar los minerales que están en el suelo. Es muy importante que el agricultor aplique o deje los rastrojos de cosecha, y si puede, solamente si puede, aplicar algunas pequeñas cantidades de guano que tenga disponible en la zona, guana de vaca, carnero, pulpo, ¿okay? Materia orgánica. Entonces aquí ya tenemos las primeras 4 M. Microorganismos, voy a activar con melaza y minerales, y los microorganismos se alimentan también de la materia orgánica, que esa la voy a aplicar directamente al suelo, pero la principal fuente de materia orgánica de los agricultores es los propios rastrojos de cosecha. La quinta M es mulch, y aquí esto sí es muy importante. Debo mantener el suelo cubierto, o de preferencia no remover el suelo. Mulch es cobertura. Manejo técnico tiene que ver con usar todas las tecnologías innovadoras que yo tengo para hacer una agricultura rentable, sostenible, es decir, riego tecnificado, sensores de humedad, hacer buenas podas, si tengo drones para hacer monitoreos, en fin, es usar la tecnología de la manera correcta. Finalmente, también puedo trabajar con la luna, no es una brujería, es simplemente una fuerza de atracción entre la luna y la tierra, por eso la marea sube, la marea baja, hay momentos ideales para podar, para sembrar, pero eso quizás lo podrían dejar como para después. Por ahora concéntrese en esto que expliqué de las 7 M's, pero arranquemos con las primeras 6, digamos. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Primero, entender que tenemos que enfocarnos en el suelo, ¿okay? En recuperar rápidamente el suelo. Si yo tengo suelo sano, voy a tener plantas sanas, voy a tener alimentos sanos, voy a tener personas sanas. Entonces, aquí es otra forma
de verlo. Otra forma de verlo es, en el caso, esta es una foto que tomé en en Yurimaguas, en Satipo, y aquí lo que podemos ver es que esta plantación de cacao, que es joven, sembraron árboles maderables como sombra, y de preferencia árboles nativos. Entonces estos árboles maderables es como la primera capa que está aprovechando la luz del sol, que es gratis. Luego tenemos la segunda capa, que es el cultivo de cacao, y tenemos una tercera capa, que es una leguminosa centrosema de cobertura. Si se dan cuenta, la luz del sol no llega al suelo acá. Estamos aprovechando esa energía del sol en fotosíntesis. ¿Okay? Entonces eso nos permite la primera S, que sería aprovechar al máximo la luz del sol para tener sombra. Sería la segunda S, para tener sombra. Sacarle el máximo provecho a la fertilidad del suelo. Para eso tenemos que usar mucho los saberes campesinos y el sentido común. ¿Okay? Acá tengo las 5 S, que es otra manera de verlo, que es utilizar mucho los saberes. Hemos perdido muchos conocimientos de nuestros papás, de nuestros abuelos, muchas prácticas que eran buenas para el suelo y que las hemos ido perdiendo. Por ejemplo, aplicar guano, ¿no? Con orina y mierda no hay cosecha que se pierda, acuérdense ese dicho, ¿no? Aplicar guano, son prácticas que se han ido perdiendo. Antes sembraban con la luna, ahora también. Los jóvenes ni saben qué es eso. Son pequeñas prácticas que podemos recuperar de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Usar mucho el sentido común. Cuando me refiero al sentido común es cosas tan simples como ¿por qué yo uso una máscara y un traje de protección para fumigar un veneno altamente tóxico? Y cuando mi hijo come esa fruta que yo fumigué, ¿por qué a mi hijo no le pongo máscara y ese traje para comérsela? Sentido común es entender que cómo es posible que fumiguemos con máscara y traje un cultivo y luego a mi hijo se lo hago comer sin máscara y sin traje, ¿verdad? Entonces, fumigar con venenos, lo que luego me voy a comer, en realidad son cosas que solo ocurren, es porque hemos perdido el sentido común. Fermento, porque es una fermentación. Yo puedo tener acá un balde de leche. Si yo me olvido y regreso y 3 días después a buscar mi balde de leche, va a estar podrida. Si yo a esa leche le hubiera puesto bacterias ácido lácticas, la convierto en yogur. Es la misma leche, por un mal proceso se malogra, por un buen proceso de fermentación se convierte en yogur. Entonces, ¿cómo ustedes saben que el biol, o el biofertilizante, o el biofermento, o el N activado que hicieron es de muy buena calidad? Primero tiene que tener olor súper agradable. Si a ustedes les llevan un biol que huele a podrido, no sirve, porque hubo putrefacción. Y quizás no es que no sirva, sino que es de muy mala calidad, y además debe tener un pH ácido. ¿Por qué pH ácido? Porque se forman aminoácidos, principalmente ácidos lácticos y aminoácidos libres. Cuando tiene pH ácido también significa que este biofermento o este biol es inocuo, ahí no crecen bacterias como coliformes, digamos, ¿no? Entonces, el biol debe tener un olor agradable, o el N activado debe tener un olor agradable a chicha, fermento y un pH ácido, 3.3, por darles un ejemplo, porque se forman aminoácidos libres, metabolitos. Y a los 5 días ya está listo. Generalmente, hay muchos talleres donde se aprende a hacer biol, pero al agricultor tiene que esperar 30, 90 días, cuando lo abre huele horrible. Entonces, estas son a veces las prácticas que no ayudan al productor, porque el productor necesita conocimientos sencillos, prácticos, replicables. Si yo lo complico, lo que estoy haciendo es que el agricultor se desmotive en el tiempo. Entonces, entonces ya tengo un biol, ya mezclé 10 litros de melaza, 5 litros de microorganismos, cepa puras y 2 kilos de minerales y completé con agua. A los 5 o 7 días ya está listo. ¿Cómo sé que está listo? Tiene olor agradable y tiene pH ácido. De esta fórmula o de este N activado, de este biofertilizante, yo no lo uso puro. Lo utilizo entre el 2 al 5%, dependiendo del caso. Que yo recojo aquí, este es el establo, aquí ellos manejan 120 hectáreas de maíz. Aquí estamos haciendo el activado también en el establo para fumigar en el corral, pero también para aplicar en el maíz. El guano que se recoge del corral, el 20% del guano que se recoge del corral una vez por mes, el 20% nada más se utiliza para crianza de lombrices, que luego se vende a fundos que hay ahí en Guaral de mandarinas y paltas. El 80% del guano, el resto del guano, que es el que la vaca está pisando durante un mes, va directamente a los campos de maíz. Ya no se hace compost, porque ese guano ya la vaca lo ha estado pisando y fumigamos 2 o 3 veces por semana. Ese guano va directamente para la siembra de maíz. Y también acá, como pueden ver, ellos no tienen riego por goteo, tienen riego por gravedad, pero aquí él está aplicando los microorganismos activados. Aplicamos
100 litros por hectárea, una sola aplicación al momento de la siembra o ya germinado. Lo ideal es poner en el riego con el que se siembra, ¿verdad? Hacemos una sola aplicación al suelo. ¿Qué resultados tenemos? Acá está el dueño del establo. Miren el tamaño de este maíz, este guaral. Antes producían 25 toneladas de chala, hoy producimos 40 toneladas por hectárea, pero usamos 0 fertilizantes. Entonces, sí es posible, es decir, producimos más maíz de mejor calidad con menos costo. Aquí estoy ya activando con un productor, aquí estamos haciendo en tanques de 1000 litros, tanques de Rotoplas. Como pueden ver, no necesitamos hacer una gran inversión, pueden ser tanques reusados. Aquí lo que estamos poniendo es un tanque de 1000, repito la fórmula ya para un tanque de 1000, 50 litros de melaza, 25 litros de microorganismos, puedo poner 10 kilos de minerales y completo con agua. Dejo fermentar 5 días y es lo que estoy inyectando. Este es un productor de melocotón en Tacna. El que está ahí soy yo. A inicio de año estuve en Tacna haciendo un curso antes que empiece la pandemia. Y este es un productor que no es melocotón orgánico, pero es un melocotón donde él usa 80% menos de agroquímicos. Y miren, él tiene riego por goteo. Miren lo que antes estas hierbas que ustedes ven aquí, antes esta hierba él las quemaba. Hoy en día las ponemos alrededor del cultivo. Entonces estas hierbas me sirven para mantener la humedad, puedo ahorrarme hasta un 30% de agua, me sirven para proteger a los microorganismos, me sirven como fuente de materia orgánica a medida que se va descomponiendo, evita el crecimiento de malas hierbas, y entonces tengo 4 beneficios: me mantiene la humedad, protege los microorganismos del sol, controla las malas hierbas y al descomponerse es fuente de materia orgánica. Miren la carga de este melocotón. Entonces son las cosas que uno ve que sí se pueden hacer un cambio. Este es un fundo, a veces no me gusta dar nombres para no tener problemas, pero este es Agrícola Laya, es uno de los fundos más grandes en Olmos, en Palta, en el cual ahí, como pueden ver, en esta simple foto están las 6M. Ahí aplicamos vía sistema de riego por goteo, microorganismos eficaces que activamos con melaza y minerales. Ellos también aplican materia orgánica, pero además tienen mulch. Miren acuérdense que el mulch es para proteger a los microorganismos del sol. Quiero que entiendan que esa es la principal función del mulch: proteger a los microorganismos del sol, proteger la microbiología del suelo. También me ayuda a mantener la humedad, también me ayuda a evitar el crecimiento de malas hierbas y también me ayuda como fuente de materia orgánica. Entonces, manejo técnico, ya tiene que ver con podas, sensores de humedad. Entonces aquí aplicamos vía sistema de riego y aplicamos vía foliar. Hacemos 3 aplicaciones al año al suelo, 3 aplicaciones al suelo vía sistema de riego y aplicaciones vía foliar una vez por mes. Este es un fundo grande. Aquí miren, este es un tanque de 5000 litros. Él lo tenía ahí y lo usamos. No lo compró, simplemente lo tenía y ahora lo usamos estamos aplicando en espárrago para suelos con problemas de nemátodos, suelos con problemas de salinidad y suelos con problemas de compactación. Uno de los grandes problemas de los suelos que ha aumentado drásticamente es la salinidad y la compactación, y eso tiene que ver estrictamente con el uso excesivo de fertilizantes y agroquímicos que están afectando la microbiología del suelo y la formación de sustancias, como la producción de sustancias como la glomalina, que es la que ayuda a estructurar los suelos. Son sustancias húmedas. Un fundo también del sur de Perú. Este está un fundo, mire, ya este es un fundo donde ya tienen un sistema completo. Hacemos en tanques de 2500, hacemos algo de 50.000 litros solo para usar en el fundo. Es un fundo también de paltas, aplicamos vía suelo, vía foliar. Hemos incrementado en 20% los rendimientos, pero hemos ahorrado en un 50% el uso de fertilizantes. Y no es que es orgánico, o sea, seguimos usando algunos fertilizantes, pero en un 50% menos, digamos, ¿no? El que está ahí de rojo soy yo, con los encargados de las áreas agrícolas. Hoy en día trabajamos con productores de arándanos de Ica, en el cual tenemos muy buenos resultados también. Trabajamos con fondos grandes en arándanos para incrementar productividad. Es decir, siempre quiero que recuerden esto: una agricultura sostenible implica producir más, con menos costo, mejor calidad de las cosechas, mejorando el suelo. Igual son productores de ICA, y aquí las 4M. Yo siempre trabajo así con un tipo de estructura sencilla para que el productor me entienda. Mayor producción, menos costo, mejor calidad de arándanos. Y acá tenemos 13, me faltaría la última: mejorando la fertilidad del suelo. Eso es agricultura sostenible, y a eso es a lo que debemos apuntar. Es un productor grande de tomates, quizá uno de los productores más grandes de tomate de Perú, abastece supermercados, y aplicamos para pH 3.7 en 5 días, y estamos aplicando a nivel de suelo y a nivel foliar. A nivel de suelo, para control de nemátodos, salinidad y compactación. Ya llevamos cerca de
12 años de no usar nematicidas, ni un gramo, ni una gota de nematicidas. Obviamente este es un ahorro para él. El suelo está cada vez mejor, sus producciones son cada vez mejor, pero gastando menos. Igual trabajamos con productores de uva en Piura, en Olmos, en Ica, y aquí estoy en Sullana, el que está aquí soy yo, con una empresa que cría paiches, sí, así como lo escuchan, cría paiches en Sullana, y también utilizan LM en la crianza de paiches y en la finca del fondo de banano que ellos tienen, es decir, banano orgánico, aplicamos a nivel de suelo y a nivel foliar. Quería comentarles ya alguna experiencia con productores pequeños de cacao. Este es en Tarapoto, en Huancuy. Trabajamos con Acopagro, una de las cooperativas más grandes de cacao, de 2.000 productores. Y miren, hemos montado biofábricas, 35 biofábricas. Cada familia o cada grupo de familias de 2 o 3 tienen su tanque, el cilindro de 200 litros. Ellos no les tarda más de 5 minutos, ahí mezclan la melaza, los microorganismos, los minerales, esperan 5 días y ya aplican los microorganismos activados con minerales en cultivo de cacao para problemas de monilia y para reducir la absorción de cadmio. Podemos aplicar al inicio cada 15 días, dependiendo de la problemática, y luego una vez por mes. Aplicamos a nivel de suelo, a nivel foliar. Yo puedo mezclar con cualquier adherente agrícola, no hay ningún problema. Y es un productor también de San Martín. ¿Cuál es el problema en cacao? Les comento cuál es el problema en cacao. El problema en cacao es que muchos productores, después de 10 años de mal manejada su parcela, es decir, usar herbicidas, de mantener el suelo descubierto, esta plantación después de 10 años ya no produce. Entonces el productor lo que hace es abandona esta plantación, la usa para pastizal o otra cosa, y ingresa más y más al bosque, a talar bosque virgen, porque ahí sí va a producir bien, y abandona estas plantaciones. Entonces es un problema grave de deforestación. Entonces la idea con Acopagro y con muchos productores de cacao es que esta parcela tiene que mejorar su fertilidad para mantenerse con altas producciones durante el resto de su vida. Entonces hoy en día este es un productor donde aplicamos todas las tecnologías. Miren, el suelo está cubierto con hojarascas, no usamos herbicida, aplicamos a nivel de suelo, foliar, podas, manejo, y hoy en día este es un productor que ha incrementado su rendimiento con menos costo. Aquí estoy en Pucallpa con un productor grande de cacao, también tenía el mismo problema, un suelo pobre, donde él gastaba mucho en fertilizantes químicos, y hicimos el cambio y hoy en día él produce más cacao pero gastando menos dinero, y el suelo está cada vez mejor. Productor de Junín, en Satipo, Chanchamayo, y ya tenemos resultados en incremento de producción, 20 a 30%, reducción de incidencia de monilia, y ya tenemos resultados con análisis de laboratorio, reducción en cadmio. Podemos utilizar también los microorganismos activados para hacer bocachi o para hacer compost. Incorporamos 20 litros de ese activado por cada 10 toneladas. Hacemos 2 o 3 aplicaciones máximo, 2 o 3 volteos, manteniendo la humedad. Y es un bocachi, un compost que ya al mes está listo para usar el campo. Al mes está listo, no hay malos olores, no hay moscas. Este es un productor de Perené, en la selva central. Y esto ya trabajamos también con San Fernando, en volúmenes grandes, para manejo de guano de pollo. Esta es la planta de compostaje en Huacho, Anita se llama esta planta. Productores de San Martín, es una planta de palma de aceite, en la cual también compostamos sus residuos. Y bueno, finalmente